La carretera estatal que unía los dos pueblos serranos era conocida por sus curvas cerradas y su niebla traicionera al caer la tarde. Clara, una pediatra de 38 años, la recorría todos los viernes para visitar a su madre. Aquel día, llevaba en el asiento del copiloto, además de su maleta, un pastel de cumpleaños. Su madre cumpliría 75 años el domingo. El dulce aroma a vainilla aún impregnaba el coche, un contraste cruel con lo que estaba por venir. Nunca supo exactamente qué ocurrió. Quizás un animal cruzó la carretera, quizás reventó un neumático, o quizás la fina capa de agua de una lluvia reciente fue suficiente. Lo que recuerda es la sensación de pérdida total de control, el volante girando inútilmente en sus manos, y después el mundo dándose la vuelta en un silencio aterrador, seguido por el sonido ensordecedor del metal retorciéndose y el cristal haciéndose añicos. Su último pensamiento consciente fue una imagen nítida del pastel volando por el parabrisas, las rosas de glaseado desintegrándose en 1000 fragmentos de colores. Y entonces, nada. Un vacío sin tiempo, sin espacio, sin sensación. En el hospital del pueblo más cercano, el equipo de trauma trabajó frenéticamente. Parada cardiorrespiratoria. Trauma craneoencefálico severo. Hemorragia interna masiva. Durante 15 minutos, libraron una guerra silenciosa y técnica contra la muerte. Los huesos rotos parecían insignificantes junto a la batalla que ocurría en los delicados vasos sanguíneos de su cerebro. Hasta que, a las 19:03, el médico senior, con el rostro marcado por la fatiga, bajó los brazos y declaró: «Hora de la muerte, 19:03». El silencio que siguió fue más profundo que el del quirófano, era el silencio del final. Fue en ese preciso momento de silencio clínico, cuando los monitores ya solo mostraban líneas planas, cuando Clara se encontró en un lugar que desafiaba toda lógica. No flotaba sobre su propio cuerpo. Simplemente era. Y estaba en un campo. La transición no fue un despertar, sino un simple estar, como si ese hubiera sido siempre su estado natural y la vida terrenal hubiera sido el sueño. Pero, ¿qué campo era aquel? La hierba era de un verde que no existía en la tierra, vibrante y suave como el terciopelo, y parecía emitir su propia luz, respondiendo a su presencia con un brillo más intenso bajo sus pies. El cielo no era azul, era una infinidad de colores suaves que se fundían unos con otros, lavanda, rosa té, dorado pálido, y no había un sol, sino que toda la bóveda celeste brillaba con una luz difusa, amorosa y acogedora, como si el propio concepto de oscuridad nunca hubiera sido inventado. No hacía calor, ni frío. Había una temperatura perfecta de cobijo, como un abrazo constante e invisible. Y el silencio, era un silencio lleno, palpitante, como si fuera la propia música de la creación, pero en un tono tan profundo que era inaudible para los oídos, pero resonaba en cada partícula de su ser. No estaba sola. Dos seres estaban a su lado. No tenían alas blancas y túnicas brillantes de las imágenes populares. Sus formas eran más sutiles, como hechas de luz concentrada y pura intención, cambiando sus contornos sutilmente como llamas doradas. No tenían rostros definidos, pero Clara sentía sus personalidades distintivamente, uno emanaba una serenidad profunda, una paz que calmaba hasta la más profunda de las ansiedades, el otro irradiaba una alegría pura, un deleite infantil en la existencia misma, una celebración continua del simple hecho de ser. La comunicación no ocurría mediante palabras. Era una transferencia directa de pensamiento-sentimiento, más rápida y clara que cualquier lenguaje. Los conceptos complejos se entendían al instante, sin necesidad de estructura frasal ni riesgo de malentendidos. «Estás a salvo», vino el mensaje del ser de serenidad, y era un hecho, no una promesa. Todo el miedo, todo el dolor del accidente se disolvió instantáneamente, no como algo reprimido, sino como una oscuridad que se disipa ante una luz irresistible. Estaba completa, curada de todas sus heridas, físicas y emocionales. «Ven», invitó el ser de alegría, su presencia como una risa silenciosa que hacía brillar más intensamente la hierba a su alrededor. «Caminemos». Y caminaron. Y mientras caminaban por aquel campo infinito y hermoso,
la vida de Clara no pasó ante sus ojos como una película. En cambio, revivió momentos clave, pero desde una perspectiva radicalmente diferente. No veía sus acciones, sentía el impacto de estas en los demás, como si temporalmente habitara los corazones y las mentes de aquellos a quienes había tocado. Revivió el día en que, con prisa, fue grosera con una enfermera nueva en el hospital. En el campo, no sintió su propia frustración, sino que sintió la vergüenza y la humillación que la joven enfermera se llevó a casa esa noche, el nudo en el estómago, las lágrimas contenidas. Y entonces, el ser de serenidad envolvió ese recuerdo con una energía de comprensión, no de juicio, como si dijera, ¿ves? Pero está bien. Todo es aprendizaje. Su dolor fue real, pero no definitivo. También revivió la tarde en que, exhausta, se sentó en el suelo de la sala a jugar con Lego con su hijo de 5 años, Miguel, en lugar de lavar los platos. En el campo, fue inundada por una felicidad absoluta, por la sensación de ser amada e importante que rebosaba del corazoncito de Miguel, una sensación tan pura que era casi dolorosa por su belleza. El ser de alegría pareció bailar con este recuerdo, amplificando su belleza, mostrándole cómo ese simple acto de presencia había fortalecido indeleblemente el vínculo entre ellos. Vio todos los hilos invisibles que conectaban su vida con la de otros, una compleja red de luz que se extendía más allá del tiempo y el espacio. Vio como una simple sonrisa dada a un padre desesperado en la sala de espera del hospital había creado un efecto cascada de calma que afectó a toda la familia, suavizando un momento de terror. Vio como una palabra dura dicha a su marido, Marco, en un día estresante, creó una pequeña grieta que tardó días en repararse, un hilo de luz que momentáneamente se había oscurecido. La lección no era sobre ser perfecta. Era sobre intención y conciencia. Era sobre entender que cada pensamiento, palabra y acción era una semilla plantada en el campo de la existencia, y que cosecharíamos no el bien o el mal, sino la esencia de lo que habíamos sembrado. La calidad de la energía que emitimos determina la calidad de la realidad que experimentamos. Y entonces, llegaron a un río. No era un río de agua, sino de luz líquida, fluyendo suavemente, cantando una canción silenciosa de puro amor. Al otro lado, la luz era aún más intensa, y de ella emanaba un amor tan poderoso, tan absoluto, que Clara supo que era la fuente de todo, lo que algunos llaman Dios. Era un amor que la conocía completamente, todas sus fallas, todos sus triunfos, y la amaba incondicionalmente, sin sombra de reserva. Una nostalgia abrumadora, un deseo de hogar, se apoderó de ella. Quería sumergirse en ese río, disolverse en esa luz, volverse una con esa amorosidad infinita. Los dos seres se volvieron hacia ella. El mensaje fue claro y lleno de pesar amoroso: todavía no. Tu historia no está completa. Debes volver. Clara sintió una resistencia profunda, una protesta de su alma. ¿Volver? ¿A ese cuerpo quebrado y lleno de dolor? ¿A las luchas, las inseguridades, el peso de la existencia física? La idea era insoportable, un exilio del paraíso. Miguel vino el pensamiento del ser de serenidad, acompañado de una visión vívida de su hijo llorando, acurrucado en su habitación vacía, abrazando el osito de peluche que ella le había dado. Marco, añadió el ser de alegría, mostrando el rostro devastado de su marido recibiendo la noticia por teléfono, sus piernas cediendo mientras se deslizaba por la pared hasta el suelo. El amor que sentía por ellos era una réplica minúscula, pero poderosa y visceral, del amor que emanaba de la fuente. Era un vínculo que la atraía de vuelta, una misión de amor inconclusa. Había un propósito, algo que aún necesitaba hacer, una lección de amor que solo podía vivirse y compartirse en la densidad de la tierra. Su partida prematura dejaría una herida abierta en el tejido de sus vidas. Recuerda, fue el mensaje final, una amalgama de ambos seres, impregnada en su esencia. El cielo no es un lugar al que vas. Es un estado de conciencia que llevas dentro de ti. Nosotros siempre estamos aquí. Solo recuerda.
La palabra recuerda no era una petición, era una llave. Y entonces, el tirón. Un tirón suave al principio, como la marea cambiando, pero luego se volvió irresistible, alejándola de la luz, del campo, de la paz, de los seres de luz. El río de luz retrocedió, los colores se desvanecieron como un sueño al amanecer y ella fue arrojada de vuelta a la oscuridad, al peso, al frío. En el hospital, el médico ya se había alejado del cuerpo, lavándose las manos con movimientos automáticos. Una enfermera, con lágrimas en los ojos, empezaba a cubrir el rostro de Clara con una sábana cuando un sonido la hizo detenerse. Un suspiro. Superficial, pero inconfundible, un soplo de aire saliendo de unos pulmones que habían estado inertes minutos antes. Todos se congelaron. El médico se giró rápidamente, sus ojos desorbitados por la incredulidad. El monitor cardíaco, que había estado plano durante minutos, dio un pequeño salto. Un único pico en la pantalla plana. Y luego otro, un poco más fuerte, terco. «Dios mío», susurró la enfermera, su mano temblando sobre la sábana. «Está volviendo». La reanimación recomenzó, pero ahora con una energía diferente, cargada de asombro y una chispa renovada de esperanza. Era una lucha por la vida, ya no un mero protocolo clínico. Y el corazón de Clara, milagrosamente, comenzó a latir de nuevo, débil, irregular, pero terco, como si se estuviera reconectando a una fuente de energía distante. Pasó semanas en coma. Cuando finalmente abrió los ojos, lo primero que dijo, con una voz áspera y débil que sorprendió a todos en la UCI, fue: «El cielo era azul». Las palabras salieron como un susurro, pero llevaban el peso de un universo entero. Los médicos intercambiaron miradas perplejas, la declaración era poéticamente vaga, pero la paz absoluta en sus ojos era clínicamente inexplicable. El viaje de regreso fue largo y doloroso. Fisioterapia para reaprender a caminar, cada movimiento una batalla contra la carne testaruda. Terapia para lidiar con el trauma del accidente, cuyos recuerdos ahora parecían sueños lejanos eclipsados por la gloria de lo que vino después. Pero algo fundamental había cambiado en Clara. El miedo se había ido, erradicado por la certeza de lo que había experimentado. Una paz profunda, la misma del ser de serenidad, residía ahora en su mirada, volviéndola clara e impenetrable a las antiguas ansiedades. Le contó a Marco sobre los ángeles, sobre el campo, sobre el río de luz. Él, un ingeniero escéptico que solo creía en lo que podía medir y probar, la escuchó con lágrimas silenciosas recorriendo su rostro, no porque pudiera comprender el relato, sino porque veía la transformación radical y tangible en su esposa. La mujer que una vez fue un torbellino de ansiedades, listas de tareas y prisa constante era ahora un oasis de calma. La necesidad de controlarlo todo había dado paso a una serena aceptación del flujo de la vida. Clara volvió a trabajar en pediatría, pero su medicina era diferente, imbuida de la sabiduría traída del otro lado. No solo trataba cuerpos febriles u oídos infectados, calmaba almas asustadas. Su simple presencia en la sala de espera bajaba la ansiedad de los niños y los padres. Tenía un don inexplicable para saber exactamente qué decir, qué toque dar, como si pudiera leer el campo energético de sufrimiento alrededor de cada persona. Y en los rostros pálidos de los niños gravemente enfermos, a veces veía un reflejo de aquella luz suave del campo, un brillo interior que la enfermedad no podía extinguir, y susurraba a los padres desesperados: «No tienen miedo. Están rodeados de amor. Yo lo he visto». Y los padres, inexplicablemente, le creían. El milagro de Clara no fue haber vuelto de la muerte, una hazaña que la ciencia a veces puede replicar. El verdadero milagro, imposible de medir en cualquier monitor, fue el mensaje que trajo consigo y encarnó, el de que no estamos solos en nuestro viaje, que cada acto de bondad, por pequeño que sea, resuena en la eternidad, tejiendo hilos de luz en el gran tapiz del universo, que el amor es la única verdad que nos acompaña más allá del velo de la materia.
Y que, a veces, los ángeles no están en nubes distantes, sino que son presencias sutiles que nos guían en un campo de hierba luminosa, recordándonos, en el silencio de nuestros corazones, que el cielo no es un destino por alcanzar. Es un recuerdo por despertar. Es un estado de gracia que habita en nuestro interior. Y que, incluso en la oscuridad más profunda, cuando todo parece perdido, solo necesitamos cerrar los ojos y recordar esa luz, la paz, la alegría, el amor incondicional para reavivar la llama interior y encontrar el camino de regreso a casa.